Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy nuevamente hemos decidido ocuparnos de un tema educativo muy sensible, por cierto, a la opinión pública, porque queremos abordar la educación desde su propia crisis. Y si hay un concepto identitario de la crisis de la educación en estas dos últimas décadas, tiene que ver con el concepto de la calidad, pero en realidad la ausencia de la calidad. Es decir, siempre que se hace un análisis sobre los resultados que genera un sistema educativo en cualquiera de sus niveles, lógicamente lo que se cuestiona es la falta de calidad. Y resulta que el concepto de calidad es un concepto que, por lo menos según la teoría, y independientemente a cualquier autor que mencionemos, que leyamos, nos dice que el concepto de calidad es un concepto polisémico, vale decir que tiene varios significados. Y que algunos incluso dicen que es muy difícil definir con precisión, determinar cuál es el alcance y la limitación del concepto de calidad cuando se aplica al ámbito propiamente educativo, ¿no? Porque precisamente la educación trabaja con personas y las personas en lo que hace a su experiencia de aprendizaje no solamente está, digamos, condicionada esa experiencia de aprendizaje a determinados procesos. A veces hay factores determinantes en el aprendizaje. Según la literatura especializada, hay entre un 60 y 70% de factores asociados o condiciones sociales que intervienen en el aprendizaje de un alumno. Y a veces el factor propiamente pedagógico se reduce considerablemente. Dicho con otros términos, la responsabilidad de la escuela, y aquí utilizamos el concepto de escuela en sentido sociológico, es decir, como institución educativa, escuela en todos sus niveles, no solamente escuela en el sentido de escolarización, ¿verdad?, sino escuela en el sentido de nivel inicial, escolar básica, media y educación superior, ¿no? Entonces, dicho esto, el tema de la calidad es un tema que se debate mucho. ¿Cómo se logra el concepto de la calidad? ¿Y qué es lo que se quiere básicamente señalar en el ámbito del discurso educativo cuando nos referimos a ese término, al término de la calidad? Y obviamente, sin temor a equívoco, podemos decir que el concepto de la calidad refiere al aprendizaje obtenido por el estudiante. Hoy queremos focalizar nuestra mirada en la educación superior y le proponemos analizar la calidad de la educación universitaria en Paraguay. Ustedes saben que a partir del año 2003 se instala un organismo que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, conocida por su sigla ANEA, es responsable de evaluar y certificar, acreditar la calidad de la educación superior. Y cuando hablamos de la calidad de la educación superior, hablamos exclusivamente de la educación universitaria, porque eso es lo que establece claramente la Ley 2072 que crea este organismo. Y queremos ver si esa certificación de la ANEAES, esa acreditación que otorga la ANEAES, ya sea a, digamos, a una carrera, ¿verdad?, o a un programa de posgrado o a una institución, ¿sí?, hasta qué punto podemos garantizar de que efectivamente ese concepto de calidad se traduce en la competencia profesional de los egresados de la carrera acreditada. Porque esto es básicamente lo que siempre se debate, se analiza y hasta, si ustedes quieren, se critica. Nos acompañan hoy en Visión País para poder hablar de este tema el doctor Eber Villalba, senador nacional, presidente de la Comisión de Gobernanza de la Educación Superior de la Cámara de Senadores. Muy buenas noches, senador. Buenas noches, doctor. Un gusto compartir contigo, con la audiencia y al querido José, presidente de la ANEAES también. Buenas noches. Nos acompaña también el doctor José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches, Francisco. También al senador Eber Villalba. Placer compartir con ustedes, a toda la teleaudiencia también en este programa. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos con nuestro análisis. ¿Se puede
efectivamente certificar que el alumno acreditado en una carrera certificada por la ANEAES de que haya adquirido la competencia profesional para ejercer la profesión, esta no es una cuestión menor, porque, sobre todo porque hace un par de días la ANEAES ha adoptado una decisión a la que está denominando como una innovación importante en lo que hace justamente la figura de la evaluación, digo bien, de la calidad de la educación universitaria en nuestro país. Estaremos justamente durante el desarrollo de nuestro programa comentando cuál es la decisión adoptada por la ANEAES y hasta qué punto eso se refleja, digamos, en la competencia profesional de los estudiantes universitarios de nuestro país. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. ¿Qué es lo que cuesta? Es lo que cuesta conseguir porque nadie te quiere dar un trabajo teniendo antecedentes. Nadie te abre las puertas, te da una oportunidad. Nada. Duele mucho porque no te dan la posibilidad de poder ser alguien, salir adelante y tratar de salir de ese mundo. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Hay muchísima gente que quiere cambiar, pero no hay un apoyo. Es por eso que estamos yendo en la bancarrota con el tema de niños, jóvenes que se están perdiendo en la droga. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Estudiantes se movilizaron en una manifestación contra la Administración Nacional de Electricidad en protesta por los incesantes y prolongados cortes de energía eléctrica. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Un solitario delincuente que irrumpió en una vivienda. El ladrón se llevó 2 maletines que contenían un equipo denominado Frontoluz quirúrgico. La víctima se percató de la desaparición del maletín y al revisar las cámaras pudo notar la presencia del delincuente. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en la introducción de nuestro programa que el concepto de la calidad aplicada a la educación es bastante debatido, pero obviamente cuando se trata de un organismo que evalúa la calidad, determina cuál es el alcance y la limitación de ese concepto. En ese contexto, presidente, ¿cómo define la ANEAES el concepto de la calidad de la educación universitaria? Bueno, en el documento Conceptos Fundamentales, la ANEAES ha hecho una definición retomando los lineamientos generales sobre la discusión, el carácter, como ya bien lo dijiste, Francisco, polisémico de la noción. La calidad tiene varias aristas. La calidad puede ser definida tanto como un elemento distintivo de una educación superior, por ejemplo, que forma una élite diferenciada del resto de la población. También la calidad ha sido definida por el aseguramiento de ciertos procesos internos, por la institucionalidad en el funcionamiento de la educación superior. La calidad también puede ser definida por su adecuación y por su pertinencia a las necesidades de desarrollo de una determinada sociedad. Es decir, en torno a la calidad hay varios elementos. Lo importante es que nuestro nuevo sistema de evaluación por fases
tiene la capacidad integradora de cada una de estas dimensiones del concepto de la calidad. Por eso nuestro sistema tiene una articulación que va desde condiciones mínimas de calidad hasta la promoción de una definición y de una determinación de la misma en términos de mejora continua y de innovación, pero también tenemos siempre como horizonte, como punto de llegada y aspiración, la excelencia, que es una de las definiciones posibles de la calidad. Este sistema, podemos ahondar en sus características particulares, en su origen, tiene este propósito. Tiene un propósito de dar una definición procesual del término. La calidad, como bien dice el documento, conceptos fundamentales de la NEAES, no es una esencia, no tiene una característica y un rasgo estático, es una tendencia, es decir, marca el horizonte de un desenvolvimiento. Y nosotros creemos, Francisco, que con este trabajo ya largo de elaboración, de investigación y de construcción colectiva, vertical y horizontal, porque hemos trabajado con nuestros técnicos, pero también con todas las instituciones de educación superior y otras instituciones, la calidad alcanza esta definición. Nosotros queremos pasar ahora de una simple certificación de la calidad o de un simple control de calidad a un proceso permanente del aseguramiento de la misma. El sistema de evaluación por fases tiene esa vocación, dejar de hacer un simple control basado en una lógica del checklist binario entre criterios e indicadores que cumplen o no cumplen. Teníamos, según nuestros propios datos, más del 75% de procesos de reacreditación que no resolvían sus planes de mejora. Por eso surge un sistema que pasa de la simple certificación o del simple control de calidad a un proceso de aseguramiento permanente donde se impulsa la mejora continua, se impulsa la resolución de mejoras y se traza un camino flexible, adaptable, con nuevas posibilidades además de evaluación para las instituciones de educación superior. Senador, usted proviene del ámbito de la administración de empresas, obtuvo el título de doctor en dicha área, tiene experiencia en la gestión universitaria porque es decano de una facultad, de una universidad pública, y además también es par evaluador, o sea, conoce muy bien la normativa, digamos, de la ANEAES. En ese contexto, lo que la ANEAES evalúa básicamente es la gestión de la carrera. Al evaluar la gestión de la carrera, podemos garantizar que los que egresan, digamos, de una cohorte de egresados cuya carrera fue acreditada, que hayan adquirido las competencias profesionales esos egresados? La respuesta categóricamente no, pero es de acuerdo a lo que manifestaba el presidente, ¿verdad? La evaluación por fase es más de lo mismo, de lo que se venía haciendo. Ir, digamos, de unos indicadores un poco más débiles a uno un poco más exigente. Pero la raíz está en una cuestión mucho más profunda que es, si se quiere, es filosófica, epistemológica. Con mucho cariño a los técnicos de ANEADE, yo creo que muchos desconocen otro modelo de acreditación, otro modelo de calidad de la educación superior, y se centran con este modelo un poco más hegemónico, que es lo que conocemos ahora, el que es el cumplimiento del proceso, pero estamos evaluando la gestión, no evaluamos conocimiento. Y es porque se adopta el modelo de calidad empresarial, pasa al modelo educativo allá por los años 90, por exigencia de la OCDE, de la UNESCO, del Banco Mundial, porque es interés de las empresas y con una visión de la educación como servicio. Es el gran riesgo que tenemos ahora, porque nos miden con criterios e indicadores con base empresarial a un bien público, en el caso de las universidades públicas. Entonces, ahí está el caracú de la cuestión, doctor. La base misma, nosotros no tenemos un consenso hoy de qué es educación de calidad para el subsistema de educación superior del Paraguay. No hay un consenso ciudadano,
de gestores universitarios para decir, nosotros queremos una educación de calidad, pero esta es para nosotros la educación de calidad, que busca esto. Acá, tanto pública como privada, compiten, se desesperan por cumplir con los reglamentos, con el estatuto, con ciertos indicadores, pero no te garantiza de que ese egresado sea un nivel óptimo en su profesión y mucho menos de que sea un buen ciudadano. Ahora, lo que acabas de señalar, senador, en relación con lo que planteaba también el presidente de la ANEA, es, yo siempre suelo objetar esto del artículo 73 de la Constitución. No veo con claridad, presidente, que los fines de la educación se reflejen en la matriz de calidad de la ANEAS y en los indicadores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con principios democráticos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la solidaridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la equidad social. O sea, no veo que eso se evalúe, digamos, como para dar cumplimiento a ese pacto social que sin lugar a dudas uno dice, ¿cómo es posible que con la matriz de la ANEA, y esto lo vengo diciendo hace un buen tiempo, lo dije en varios artículos científicos que publiqué, en capítulos de libros también que digamos, había publicado en el país, fuera del país, lo vengo sosteniendo en este programa, en nuestro programa de radio también, ¿verdad? Que con la matriz de evaluación de la ANEAE se puede tranquilamente, digamos, acreditar una carrera de un gobierno nazi, de Stalin, de un gobierno, digamos, teocrático, pero también incluso de un gobierno democrático. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esa matriz y los indicadores de calidad estén por fuera del artículo 73? Bueno, en primer lugar, vamos a ordenar por la discusión. Sí, cómo no. Conceptualmente me gustaría señalar que en un gobierno totalitario, ya sea de corte nacionalsocialista o de corte soviético, la existencia de instituciones autónomas que actúen con independencia técnica y académica es una imposibilidad lógica, ¿verdad? No hace falta ni siquiera recurrir a la historia, hay que simplemente conocer la definición de manual de la ciencia política para saber que en estos regímenes el papel del Estado impide y se organiza en base a otro esquema de gubernamentalidad. Eso como primer punto, es decir, la existencia misma de una agencia que tiene su historia en el 2003, producto de un contexto regional donde se estaba buscando la construcción de agencias aseguradoras de la calidad, en el marco ya de lo que en los 90, en el ámbito del Mercosur educativo, se discutía en materia de homologación. Paraguay tiene su agencia y esto ha sido, creo, un paso muy importante. Yo creo que la ANEA es la política pública de educación más importante porque ha trascendido gobiernos, a pesar de que hubo gobiernos que terminaron estrepitosamente derrocados, que buscaron clausurar a la ANEA y habilitar agencias aseguradoras de la calidad privadas, pero a pesar de eso la ANEA se ha ¿En qué momento fue eso? Porque lo que está diciendo, no, perdón que te interrumpa, pero eso no es una cuestión menor. Y me interesa saber con precisión, ¿durante el gobierno de quién se intentó eso? Durante el gobierno de Fernando Lugo hubo varios proyectos que buscaron la existencia de agencias de aseguramiento de la calidad privadas, pero está bien, son discusiones y opciones de políticas públicas que estuvieron en disputa en ese momento y buscaron interrumpir un proceso iniciado en el 2003 cuando había otros países como Uruguay y como Bolivia que tenían proyectos de una agencia autónoma de evaluación y acreditación que sin embargo no prosperaron porque no hubo la misma decisión política que hubo en el Paraguay. El término del gobierno de Fernando Lugo significó la consolidación de la Agencia Nacional de Evaluación en su autonomía ratificada por un fallo de la Corte Suprema. Desde ese momento se logró que esta institución persista y perdure y hoy es una institución que ha tenido importantes reconocimientos, no solo a nivel nacional del prestigio por el valor de la acreditación, Francisco. La INCUAGE, la RIACES, el RIACES, las diferentes redes de aseguramiento internacionales de la calidad han reconocido el trabajo y la consolidación de los procesos de la ANEA. Nosotros somos una institución técnica evaluadora. La calidad no es necesariamente algo que emane de nuestro funcionamiento, es una tarea y una misión de las instituciones de educación superior.
Eso por un lado, y el sistema de evaluación por fase ha tenido el reconocimiento internacional del INCUAGE, que es la red internacional de aseguramiento de la calidad más importante. Quiero también señalar que este modelo se nutre de una gran discusión técnica y académica de autores como María José Lemaitre, autores del ámbito más anglosajón y de la teoría holandesa como Beliaskova, Westerheimer. Producto de una reflexión crítica del equipo técnico se ha elaborado este modelo, que no es más de lo mismo, a pesar de lo que dice el senador, con todo respeto, sino que supone verdaderamente un cambio de paradigma en la concepción misma de calidad, como estaba explicando, porque se pasa de un modelo de simple control de calidad a uno de mejora continua. Por ejemplo, para ir a fase 2, para pasar a la fase 2, las carreras van a tener que mostrar con evidencias que han trabajado sobre sus planes de mejora como prerequisito. A mí me parece además que hay una lectura incorrecta en el sentido de situar el nacimiento de las agencias aseguradoras de la calidad como una simple réplica, una simple aplicación del mundo empresarial. En realidad es un poco más complejo el proceso, hay que entenderlo esto en el marco de la crisis del estado de bienestar, de todo un paradigma de posguerra que entra en crisis. Eso es una realidad, y en ese momento justamente surge en Europa, en el primer mundo, las primeras agencias de acreditación y evaluación con el objetivo de llevar adelante la inversión pública con mayores niveles de rendición de cuenta y justificación del gasto público. Ese verdaderamente es el origen de estas agencias acreditadoras, que tienen una estructura y una misión que efectivamente evalúa procesos, pero la evaluación de procesos no es algo menor, mucho menos en un país como el nuestro, que durante la década de los 90 ha visto explotar la cantidad de ofertas, muchas veces sin control. Yo creo que la ANEAES viene ordenando la oferta educativa, viene ordenando el trabajo de calidad en las mismas. 10 años atrás era impensable que muchas universidades tengan los equipos de calidad consolidados como los tienen hoy, en universidades públicas, privadas, con la que la ANEAES trabaja de manera continua, de manera aperturista, acompañando y guiando el proceso. Podemos discutir otros conceptos, ¿verdad? Pero creo que es sano esta discusión y nada más simplemente dejar mi punto. Me parece muy bien, y creo que aquí los tres que estamos somos académicos, ¿verdad? Y si hay algo que nos caracteriza, presidente del debate, a la vuelta de la pausa, senador, te doy la palabra, pero quiero aclarar lo siguiente, ¿verdad? En primer lugar, porque, la ética profesional exige una aclaración en el caso particular al que se refería el presidente de la ANEA. Yo formé parte del gobierno de Fernando Lugo, fui viceministro de Educación, conocí muy bien por dentro la ANEAES, se dio la crisis en el momento en que nosotros estuvimos en la ANEAES, y el manejo desde la ANEAES a la Corte Suprema de Justicia. Y el derrocamiento del gobierno de Lugo, no es por defenderlo a Lugo, pero se dio la mayor crisis de legitimidad democrática según la concepción de los países de la región, que es un tema también a debatir, digamos, ¿verdad? O sea, son concepciones y es importante esto aclarar, porque no es una cuestión menor que uno no puede quedar solamente con una mirada. Esto se presta realmente a un análisis, ¿verdad? Y lo que yo cuestiono es que las carreras que acreditó la ANEAES precisamente, en esas instituciones cuyas carreras fueron acreditadas, se dieron las crisis más grandes, que fue una No Te Calles y que fue la Universidad Católica. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que, en ese proceso se evaluó? Que yo creo que sería muy importante también, presidente, que pudiera hacer una referencia a esto, porque si no debatimos y no criticamos, obviamente, poco nada o poco favor vamos a hacer a este proceso que todos buscamos, porque todos estamos en el ámbito universitario, buscamos con nuestras críticas precisamente construir bases sólidas como para que alguna vez podamos hablar de una verdadera calidad de la educación universitaria en nuestro país. A la vuelta de la pausa continuamos con nuestro análisis. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI
Gabriela Sosa, Fito Cabral, te mantienen al tanto de los sucesos más importantes. El maltrato a un abuelo en un hogar de ancianos, lo golpea. Afortunadamente hay que decir, hay cámaras que captaron esto, ¿verdad? Que de lo contrario iba a continuar. La víctima fatal, quien estaba al mando de su automóvil, mientras estaba haciendo un vivo, abruptamente perdió el control, volcó. Lamentablemente las heridas produjeron la muerte de estas jóvenes. La información que necesitas saber te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Se ha organizado este allanamiento simultáneo con el Ministerio Público, un gran despliegue de parte de la unidad investigativa como el grupo táctico de la policía y los señores fiscales designados. Hay un resultado importante, hay varias evidencias que fueron incautadas, hay elementos de las fuerzas públicas que fueron detenidos. Hay 15 personas en total con orden de captura que van a ser por las unidades especializadas. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La calidad de la educación universitaria en Paraguay es el tema de análisis. Senador, querías hacer referencia a los conceptos que habíamos puesto en perspectiva en el bloque anterior. Sí, no, celebro que el presidente me dé la razón, ¿verdad? Está enfocado en la rendición de cuentas, no en el nivel del egresado, ¿verdad? Ese es su origen y es el modelo de ANEAES, que es lo que nosotros particularmente criticamos, ¿verdad? Sostenemos de que debe basarse en medir el conocimiento de los egresados. Y el origen que sustenta ANEAES y que sigue ahora defendiendo esa línea es justamente rendición de cuentas movido por una cuestión cuyo origen sostengo, por ser el área empresarial, ahora viene del ámbito empresarial, del modelo de calidad total, mejora continua, medición de procesos, de Yuran, Deming, Ishikawa, ¿verdad? Es el origen, ¿verdad? Después esto se muda al ámbito académico con ese enfoque, ¿verdad? Pero existen otros enfoques, ¿verdad? Y no nos asustemos de que se quiera crear otras agencias, ¿verdad? Podemos tener 2, 3 agencias. Ahora, la agencia acreditadora de la calidad del Estado paraguayo tiene que estar bajo el paraguas de la Constitución Nacional. El artículo 73 se establecen los fines y el 79 que establece que las universidades son autónomas y tienen 3 funciones principales: la formación académica, la investigación científica y la extensión universitaria en concordancia con los planes de desarrollo nacionales. Entonces, la agencia debe desarrollar con el sector universitario una definición de calidad que se alinee a la Constitución Nacional, principalmente a esos 2 artículos, por sobre todo, y no olvidando lo que establece el preámbulo, porque es nuestro contrato social la Constitución, que apunte a la dignidad humana para asegurar la libertad, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? Es lo que y en ese enfoque eso es lo que insistimos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos hoy egresados de carreras acreditadas, y te hablo por ejemplo de Derecho, y tenemos fiscales, jueces comprometidos con el crimen organizado, y la universidad no va a asumir su responsabilidad, la agencia no va a asumir su responsabilidad con esos egresados. Pero te pide como indicador, te mide código de ética, pero no te dice si el docente o el egresado se comporta éticamente.
solamente te pide el paraevaluador, ¿tenés tu código de ética? Sí, acá está. ¿Dónde está la resolución que aprobó el Consejo Directivo y el Consejo Superior? Aquí está. Ah, bien, cumple satisfactoriamente. Perfecto. ¿Y el egresado, después que se mete con el crimen organizado? O el médico, o el contador que después maquilla balance para pagar menos impuestos. Entonces, en la raíz hay que discutir la base filosófica, ¿verdad? El paradigma. Este paradigma responde a un proceso de cumplimiento de procesos, no de medición de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí está el cuidado de la cuestión, ¿verdad? Por eso es que insistimos, tenemos que mudarnos hacia el otro enfoque. Discutamos el enfoque, ¿verdad? Tenemos algunas contradicciones así, y yo que soy del ambiente de las organizaciones, ¿verdad? Te dice, vos podés acreditar una carrera universitaria y la otra no acreditar. O tener la carrera acreditada y no acreditar la evaluación institucional. O sea, ¿cómo puede ser de calidad en una pata y en la otra no? Son contradicciones que se dan con este modelo, ¿verdad? Contradicciones, me parece, senador, que se resuelven si leemos los documentos del nuevo sistema de evaluación por fases de manera muy clara, ¿verdad? Me gustaría puntualizar algunas cuestiones. ¿Cómo no? En primer lugar, en la discusión conceptual sobre el aseguramiento de la calidad, están estos dos paradigmas. El paradigma efectivamente de la rendición de cuenta, de la accountability, y el paradigma de la mejora continua en busca de la excelencia. Son dos paradigmas que siempre están en tensión respecto a lo que debe ser un modelo de evaluación y acreditación de la educación superior. Y yo creo, estamos convencidos en la NEAES como política, como conducción, de que el sistema de evaluación por fases tiene la capacidad de integrar ambos propósitos. Por eso es un modelo de evaluación por fases. La perspectiva de la rendición de cuentas, lo que el senador dice, el famoso checklist de cumple o no cumple, que es una evaluación muchas veces mayormente de tipo documental, es la fase 1 de condiciones básicas para el funcionamiento de una carrera y de una institución. Luego, el modelo tiene nuevos criterios e indicadores que no son más de lo mismo, que suponen una complejización de la evaluación y que apuntan justamente ya no a la evaluación simplemente de condiciones básicas y a una lógica de la rendición de cuentas, sino a un impulso de la mejora continua. ¿Y por qué no es más de lo mismo? Porque técnicamente se ha decidido una ponderación de criterios e indicadores según la pertinencia del proyecto académico. No se mide y no se evalúa únicamente cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, o como se dice aquí, con los procesos, como si fueran que los procesos no son fundamentales para que una universidad sea tal. No. Nosotros ya en segunda fase, senador y Francisco, hemos establecido una diferenciación de criterios e indicadores. Hay criterios e indicadores que tienen un peso diferente en la calificación según sean sustantivos, otros criterios e indicadores relevantes y otros criterios e indicadores complementarios. De este modo, hay ya un análisis de otro tipo que no es más cuantitativo como era el modelo anterior, sino cualitativo, reflexivo y crítico, porque ponderamos los niveles de cumplimiento según sean criterios e indicadores del proyecto académico y las funciones sustantivas de una universidad, es decir, la docencia, la investigación y la extensión. Y luego hay otros criterios e indicadores que son relevantes pero que tienen un peso menor y otros criterios e indicadores que son complementarios y que apuntan a empezar a dar condiciones de diferenciación y de identidad a las instituciones. Y quiero decir una cosa más respecto a la Constitución Nacional y los principios de la misma. Este modelo de evaluación está plenamente alineado y sobre todo plenamente alineado con el principio quizás más importante, que es el de la autonomía universitaria. El punto de llegada
del modelo de evaluación por fases es la fase 3 denominada excelencia y autorregulación. Lo que la ANEAES quiere es trazar una ruta de la calidad, un camino para que las instituciones transiten hacia la mejora continua para llegar a un nivel en el que sean las instituciones las que generen los criterios e indicadores según su misión y su proyecto académico para ser evaluadas. Luego, obviamente, de llegar a un nivel de madurez. Nosotros con este sistema lo que queremos justamente es que la autonomía sea efectiva, concreta, realizada y no un mero principio que se enuncia de manera formal. Es el tránsito de la calidad, el avance en la mejora continua, el que le va a dar fortaleza institucional, el que le va a dar capacidad a una universidad para ser verdaderamente autónoma, no solamente de los poderes políticos y de las agencias que están ahí para controlar o para hacer evaluaciones, de los proyectos que nada tienen que ver muchas veces con cuestiones académicas, las presiones económicas, los factores exógenos al mundo académico. Todo lo contrario, nosotros estamos convencidos que esta fase 3, que ya estamos empezando a construir, y así como este año validamos la fase 2, lo vamos a hacer el próximo año, es el punto de llegada y es un modelo que va a consolidar justamente este principio tan importante que es la autonomía universitaria. El tema de la autonomía universitaria es un tema bastante complejo para debatir, precisamente porque bajo el paradigma de los criterios, dimensiones e indicadores, que es básicamente la matriz que la mayoría de las agencias, y de hecho la ANEAES, este es su paradigma, precisamente hay una crítica bastante sostenida al tema de la autonomía universitaria. Lastimosamente este programa solamente una hora, digamos, de tiempo tenemos, pero la crítica generalmente apunta a que los propios, al establecer las propias dimensiones, criterios e indicadores, lo que se hace es obviamente acotar la autonomía, pero en otro momento podríamos debatir, porque son miradas diferentes. O sea, yo entiendo la posición y quiero aclarar simplemente lo siguiente, porque si no queda como que uno, digamos, no leyó o desconoce frente al otro que tiene una posición. Más allá de lo que dice el manual de ciencia política, como bien señaló usted, cuando yo dije que con la matriz de la ANEA actualmente se puede, digamos, acreditar dentro de cualquier modelo de gobierno, independientemente de lo que dice el manual de ciencia política, sigo sosteniendo que con la matriz de la ANEA en cualquier gobierno aplicando eso y que haya autonomía o no haya autonomía dentro del, digamos, de los gobiernos que querramos discutir. Si hay algo de lo que sé realmente es de la educación superior y las políticas de educación superior. Entonces son visiones y concepciones diferentes. Ahora, en ese marco, en relación con lo que señalaba el presidente de la ANEA, senador, respecto de lo que usted dijo, que con estas 3 fases lo que se hizo fue superar, según el presidente de la ANEA, lo que usted justamente, superar, claro, lo que usted había criticado. De ninguna manera. En realidad viene a consolidar más de lo mismo, porque ese tema del cumplimiento del proceso, mejora continua, llegar a la excelencia, eso se discute en el ambiente empresarial del año 70. Y es lo que ahora tardíamente la ANEA está queriendo implementar con su sistema por fase. Pero está en la base, el modelo. Queremos un modelo positivista, eficientista y de cumplimiento, que es lo que plantea ANEAES, o queremos uno centrado en el estudiante, el conocimiento, en la sociedad. Ahí tenemos que estar en esa discusión, ¿verdad? En este modelo por fase es hacer más de lo mismo. ¿Por qué? Porque empieza con unos indicadores básicos, como decía el presidente, ¿verdad? Para que las condiciones para que una carrera pueda funcionar. Después se le empieza a exigir un poquito más, hasta llegar a la tercera fase, ¿verdad? Pero el modelo, el paradigma sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, de cumplimiento, de poder agregar cuestiones cualitativas, pero siguen midiendo la misma cosa. No miden el conocimiento, no se le hace una prueba. No. El sistema empresarial incluso es mejor que la ANEAES porque es centrado al cliente, te dicen los postulados de la calidad total, ¿verdad? El modelo de la ANEAES se centra en la universidad, en la carrera, no se centra en el estudiante. Nosotros tenemos que centrarnos en el estudiante, que el estudiante, parafraseando a Saramago, ¿verdad?, que sea el último tramo de formación donde se convierte en ciudadano.
en un ciudadano responsable con conocimientos técnicos en su profesión, ¿verdad? Acá nosotros, las universidades no hacen eso, ¿verdad? Por los ejemplos que te decía, ¿verdad? Que nos salen éticos, no les preocupa si estamos en una sociedad democrática, autoritaria, es indiferente a su entorno, a los problemas sociales. Lo único que estamos formando medianamente es mano de obra para el sector que consume la mano de obra del mercado, ¿verdad? Ese es el modelo que ANEA, pero tenemos que poner sobre la mesa, discutir, ¿verdad? Porque algunos aplauden este modelo, tal vez porque sea el único modelo que conocen y otros de manera intencional porque les sirve este modelo. Incluso hasta podríamos poner en perspectiva lo que se discute en otros países que tiene que ver con diseñar modelos de evaluación para universidades públicas y diseñar modelos de evaluación para universidades privadas, porque la responsabilidad es distinta. Yo quiero decir, no es algunos senadores aplaude la red internacional del aseguramiento de la calidad, aplaude RIACE, aplaude CIACE. Nosotros hemos tenido el reconocimiento de las organizaciones internacionales porque se alinean que en ese paradigma, que agrupan José, al aseguramiento de la calidad. Hemos tenido las felicitaciones por este modelo, un modelo que ha sido construido ya desde hace un buen tiempo. A también le aplaudieron mucha gente en su momento. Ha sido construido un buen tiempo en este sentido. Ahora, yo quiero sí coincidir, darle la razón en algo al senador. Nosotros no hacemos exámenes estandarizados del rendimiento de los estudiantes y la ANEAES no se cierra tampoco a pensar en un trabajo interinstitucional, por ejemplo, con el INE, del Ministerio de Educación, que viene ya haciendo este trabajo de exámenes estandarizados para la media y para la básica. Nuestra misión está bien definida, nuestros procesos están bien definidos y están en etapa de consolidación. Nosotros también somos una institución limitada presupuestariamente para asumir diferentes tipos de procesos. Ahora, toda mi predisposición es un tema de agenda en las diferentes mesas que hemos instalado con el Ministerio de Educación. Yo creo en la necesidad de una evaluación de suficiencia y de conocimiento, estoy plenamente de acuerdo. Me tocó conocer la experiencia del ICFES en Colombia, que es una agencia que hace este tipo de evaluación de conocimiento, el famoso Saber Más, que funciona de manera independiente a la agencia de acreditación y evaluación, porque el paradigma de las agencias de evaluación y acreditación es evaluar procesos. La evaluación de procesos es inseparable del punto de vista de los estudiantes. La separación que vos intentás hacer, con todo respeto te digo, senador, entre el estudiante y el proceso y la universidad, solamente puede darse en el ámbito analítico. En el ámbito de la realidad, un estudiante es el resultado de que la institución tenga buenos procesos, tenga un sistema de gobernanza consolidado. Ahí está el punto. Medir el resultado, no medir los procesos. Porque quiere el resultado. El estudiante. Si me quiero permiten, ampliar una última cosa. No, pero Francisco. tengo que cumplir con mis anunciantes y vuelvo contigo sin ningún problema. Solo que quiero hacer la siguiente aclaración antes de ir a la pausa y volvemos después con los dos. La ANEAES obtuvo la evaluación de la calidad de su gestión habiendo estado durante 4 años violando expresamente la ley 1 de sus miembros. Y igual se le acreditó a la ANEAES, ¿verdad? Igual recibió el reconocimiento de 2 agencias internacionales de evaluación. Y yo me pregunto cómo es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible violando expresamente la ley de Paraguay, donde se exige las condiciones? Una de las condiciones es que tiene que haber un decreto de nombramiento para ser miembro del Consejo Directivo. Y sin embargo, 4 años una persona se pasó ahí sentado y votando acreditaciones de carreras y de instituciones incluso. Igual la ANEAES recibió esa acreditación. ¿Cómo se explica ese tipo de cuestiones? Yo creo que es importante que aquí nos sinceremos y sobre todo como académicos, ¿verdad? Hablar pero con honestidad intelectual. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
en NPI. Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Un hombre disparó a una mujer frente al consulado de Brasil en Ciudad del Este. Todavía no hay una precisión si este hombre falleció o no, pero la mujer sí está estable. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. El tema de la calidad de la educación universitaria, como verán, es un tema bastante complejo. Quería hacer referencia, senador. Sí. No, yo nomás quiero decir que nosotros insistimos mucho, ¿verdad? Y con la doctora Blanca solemos, con la llegada doctora Blanca Velar, la senadora. Blanca Velar. Con la llegada de José a la NEA, ¿verdad? Nosotros tenemos una alta expectativa, ¿verdad? De que va a generar una revolución, va a hacer un cambio, porque evidentemente, como venía funcionando la agencia, ¿verdad? 20 años de funcionamiento, ¿verdad? Con los problemas que hay en medicina, con los problemas que hay en otras carreras, ¿verdad? Evidentemente algo no está funcionando, carreras acreditadas, ¿verdad? Entonces, por eso insisto mucho y fraternalmente le insisto al presidente, ¿verdad? De generar ese espacio de discusión y de pensar en otro modelo, no consolidar este modelo que hace 20 años está llevando adelante la NEA, ¿verdad? Conozco de adentro, conozco desde afuera, como gestor, como par, cómo funciona la acreditación, ¿verdad? Y acá en la mesa no me van a negar. Se alquilan bibliotecas, se alquilan laboratorios, se le dice a académicos no tan éticos, podés figurar en mi plantilla de docentes. Se le convocan a empleadores amigos para que participen de la entrevista. Se le habla a los estudiantes y se los entrena para participar de las entrevistas. O sea, ese es el modelo que consolida hoy a NEADE, ¿verdad? Entonces, yo lo que les planteo es que hagamos una revolución, un cambio, no consolidar más de lo mismo, ¿verdad? Por eso insisto, ¿verdad? Que pongamos sobre la mesa, centremos en el estudiante y evaluemos el conocimiento de los estudiantes, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir teniendo jueces, médicos, contadores que se apartan de la ética, que le dan la espalda a los problemas sociales, etcétera, etcétera. Quiero agregar nomás algo, si me permitís, presidente, en relación con lo que le dije que le iba a dar la palabra, porque los organismos de evaluación de los sistemas educativos anteriores a la educación superior precisamente centran su función en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? O sea, el concepto de calidad de la educación es sinónimo precisamente de la calidad del aprendizaje. Ahora, está bien, el proceso también es importante, pero no es todo. Nosotros lo que tenemos que garantizarle a la sociedad es que los alumnos egresados de una carrera acreditada realmente tienen la competencia para ejercer la profesión. Efectivamente, nadie dice que la evaluación de procesos sea todo. Yo no creo que nuestro sistema de evaluación por fase solamente además evalúe procesos. Tenemos en segunda fase indicadores muy claros que evalúan la empleabilidad, la inserción laboral, que hacen un seguimiento al perfil de egreso. Me parece incorrecto, no sé si por desconocimiento o quizás por un juicio exagerado decir que no hay criterios e indicadores que evalúen cada uno de estos puntos. Ahora, yo sí coincido en que tenemos que discutir, y debe ser un tema de agenda nacional en educación superior, no la salida del modelo de ANEADE. La ANEADE viene consolidando un proceso y creo que FASE es un momento innovador del mismo. No tenemos por qué salir del modelo de evaluación por fase para pensar. No, yo creo que el modelo de evaluación por fase sí viene a resolver. ¿Qué resultados sí viene a resolver. La educación superior está en crisis. Hemos aprobado el documento. La primera convocatoria vamos a hacer en julio. No podemos juzgar
la implementación de algo que va a regir desde ahora, senador. Pero con vigencia de ANEAES y el CONES, solamente que problemas. Para tu opinión, el modelo de evaluación por fase no supone ningún cambio con el modelo anterior. Porque si uno hace un análisis comparativo en términos de modelo, la diferencia es abismal. Es más, este modelo se basa en las deficiencias del anterior. Te voy a anticipar, José, con este modelo, y esto va a quedar grabado, ya no va a haber más carreras no acreditadas. Porque la primera fase tiene indicadores un poco más débiles, ¿verdad? La segunda, y ahí va, es dividir las etapas de acreditación. Esto está pensado para que todo lo que se presenten vayan acreditando. Esto está pensando para que haya una mejora continua, para que haya una sana competencia institucional, para que haya una categorización y jerarquización de las carreras. Esto además va a dar los insumos para la construcción inclusive de un ranking de calidad, porque vamos a tener carreras que van a acreditar en fase 1, en fase 2 y en fase 3. El estudiante va a poder ver, porque nuestros datos son públicos, nuestros datos son difundidos de manera sistemática, el estado de cada carrera. Y yo quiero decir una cosa. Pensar que el empleador mira la página yo quiero puntualizar algunas cuestiones señaladas por Francisco. ¿Cómo no? Que le doy la razón claramente en lo que plantea. El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación tuvo un funcionamiento irregular en el periodo pasado. Totalmente irregular. Esa no es la situación en nuestra gestión. Nosotros tenemos un consejo completo, refrendado por decreto del presidente de la República. Quiero también reiterar que desde esta gestión, por primera vez en la historia, la ANEAES transmite en vivo sus sesiones, publica las actas de los pares evaluadores firmados, y que esta conducción tiene una política de respeto irrestricto al trabajo de los pares evaluadores y de no modificación de sus informes técnicos sin criterios académicos. Ese es el compromiso que hemos asumido. Hemos asumido un compromiso de absoluta transparencia. Podemos discutir aquí cuestiones que tengan que ver con el proceso, con el modelo. Ahora, lo que no podemos discutir es que la agencia hoy no vive un nuevo momento, con una conducción que ha avanzado en buenas prácticas, que ha blindado a la agencia de cualquier interferencia, ya vengan de asociaciones públicas, privadas, política partidaria, poderes económicos. Para nosotros, reitero eso para nosotros es ruido. Tenemos un equipo sólido, un equipo unificado que trabaja en estas líneas y yo creo, senador y Francisco, que sería bueno organizar un gran debate en alguna universidad, en alguna instancia de la sociedad civil, porque yo quiero seguir defendiendo con profundidad y convicción que este modelo de evaluación por fases integra y resuelve muchas de las falencias con justicia señaladas aquí. El modelo de evaluación por fases no es una ocurrencia de gabinete, es el resultado de un trabajo de investigación donde nosotros hemos notado que el 75% de las carreras que iban a su segunda acreditación no resolvían sus planes de mejoras y acreditaban con la misma, consolidando un estancamiento de sus procesos. Ese es el origen de fases y este modelo busca efectivamente la participación masiva en los procesos de acreditación, pero establece un criterio claro para pasar a segunda fase, avanzar en los planes de mejora, resolver los mismos y estimular la innovación. Y nosotros estamos convencidos además que esto resuelve también cuestiones señaladas por el senador como problemas del anterior. Se podía acreditar de manera institucional y se podía no acreditar una carrera, o a la inversa. Eso ya no es posible, porque hemos eliminado la convocatoria de acreditación institucional por fuera de la tercera fase, que es la acreditación institucional combinada. Cada uno de estos cuestionamientos el modelo resuelve. ¿Es perfectible? No es perfecto. Sigamos discutiendo, así como lo hicimos con los pares evaluadores, con los rectores, con la comunidad académica, porque esto no lo hizo la ANEAES sola. Esto tuvo un proceso de validación amplia y participativa. Y yo les invito a debatir, y van a contar siempre conmigo a debatir cada uno de estos puntos donde ustedes quieran. Muy bien, muy interesante. Quiero puntualizar dos cuestiones en relación con lo que dice el presidente de la ANEAES. En primer lugar, yo creo que aquí yo no sostuve y en ningún momento creo que el senador tampoco sostuvo de que las tres fases sea resultado de una improvisación.
O sea, quiero aclarar, acá lo que discutimos son modelos, ¿verdad? Una primera cuestión. Y la segunda declaración, yo hablé en pasado, dije, funcionó el Consejo Directivo de la ANEAE. Por eso te di la razón. No dije, no dije precisamente está funcionando en forma, digamos, en forma irregular, y aún habiendo funcionado en forma totalmente irregular, recibió igual la acreditación de una agencia como agencia acreditadora. Y en Entonces, esas evaluaciones se señalaron esos puntos, y esos puntos hoy están corregidos, y vamos a corregir muchos otros puntos más que fueron señalados por esas evaluaciones. Qué bien que se haya superado eso, porque precisamente a este programa le hemos dedicado bastante tiempo a esas cuestiones. Y públicamente lo dije, presidente, ¿verdad? Que la cuestión de la transparencia, en transmitir las sesiones, ¿verdad? En dar a conocer todas las actas de la ANEAE es un paso sumamente importante, y esto hay que reconocer, digamos, al presidente de la ANEAE, que durante su gestión lo hizo. Un minuto me queda, senador. No, yo te dije que tenemos mucha expectativa en la gestión de José, ¿verdad? Pero sigo sosteniendo que no cambiamos el paradigma. Es más, esta propuesta por fase ya venía de la administración anterior. Él está defendiendo una propuesta que viene de la administración anterior de ANEAE, ¿verdad? Lo que yo le digo al presidente o a Francisco de la audiencia, conversemos sobre otro modelo, discutamos el modelo, pongamos en crisis el modelo, si no estamos consolidando el mismo modelo de ANEAE con una cara maquillada. ¿Por qué lo del tiempo es tiránico en televisión? Se me fue el tiempo, pero no va a ser la primera vez. Y me parece bien este tipo de discusión en televisión, porque uno dice la televisión es basura. Sin embargo, aquí la discusión de modelos que tiene que ver con la calidad de la educación superior. Le tomo la palabra al presidente y le digo a la audiencia, ¿verdad? Desde la Comisión de Gobernanza vamos a motivar la realización de un evento en un espacio académico con el presidente y otros. Yo una cosa más quiero decir para despedirme. 10 segundos porque me están cortando. El documento orientador de fase se aprobó en el 23, pasaron 2 años hasta que nosotros hemos decidido implementarlo, y haciendo un trabajo de retroalimentación inédito. 15 reuniones de trabajo tuvimos. Fue una decisión política la implementación. Con los que sostienen el mismo paradigma. No, un cambio de paradigma. Seguirá este tema. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Allanamientos desde tempranas horas donde buscan a presuntos colaboradores de Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Para que empieces la jornada bien informado. 8 allanamientos simultáneos en toda esta zona, como también la constitución en 2 entes públicos, una comisaría de la Policía Nacional y un destacamento militar, donde fueron detenidos 2 efectivos de la Fuerza Armada y un efectivo de la Policía Nacional. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La calidad de la educación universitaria en Paraguay ha sido el tema de análisis. El presidente de la ANEAE, por supuesto, argumentó la decisión de haber adoptado un nuevo modelo de evaluación que tiene que ver con unas fases, ¿vale? Es decir, habló de 3 fases y que con ello hay un cambio importante. Sin embargo, el senador Eber Villalba, presidente de la Comisión de Gobernanza de la Cámara de Senadores, critica el modelo de evaluación de estas 3 fases. Dice que es más de lo mismo y que habría que pensar en un modelo que en gran medida permita, en primer lugar, evaluar la competencia profesional de los egresados de las cohortes de carreras acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y por otro lado, que los egresados de nuestras universidades realmente estén en el marco de lo que establece el artículo 73 de la Constitución Nacional como fines
del sistema educativo en cualquiera de sus niveles. Que realmente el egresado contribuya a consolidar la democracia, que sea sensible a la desigualdad social, que precisamente no contribuya con los hechos de corrupción ejerciendo su profesión. Necesitamos realmente un egresado de las universidades comprometido con la transformación de nuestra sociedad en todos los ámbitos, político, cultural y económico. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.